por esta oportunidad y queremos orar para que Dios nos ayude en esta noche, que Dios abra nuestro corazón, nuestro entendimiento en este día. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por la oportunidad que nos das de estar aquí. A todos y a cada uno, Señor, reunidos en tu nombre, queremos poner en ti, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, y este mensaje, Padre, que sea tu palabra, Señor, que seas tú tocando nuestras vidas, ayudándonos, Señor, a recibirla, Padre, a interiorizarla, Señor, como dice la Escritura, como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo, Señor, hasta los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón. Padre, ayúdanos, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Hechos 1, 14 al 21. Dice así. No, perdón, 2, debe ser 2. Sí, 2. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos, sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El día de hoy, muchos de nosotros hemos podido saber, hemos podido experimentar, ver que mucho del cristianismo actual, hermano, se ha estado poniendo a un nivel mercadológico. La mercadotecnia, ¿qué es lo que hace? La mercadotecnia lo que hace es que utiliza estrategias y técnicas de convencimiento, apelando a los deseos, apelando a las aspiraciones de las personas para que entonces tal o cual producto o servicio pueda entrar a las mentes de las personas y digan: sobre todo lo que hay, yo quiero específicamente este. Entonces, eso es algo de lo que ha estado pasando dentro del cristianismo actual. Muchas iglesias y movimientos lo que han estado haciendo es presentar un evangelio con estrategias de mercadotecnia, un evangelio que genere convencimiento en las personas para querer llegar, para querer estar ahí, pero que apela a sus aspiraciones más a la necesidad de una salvación para ellos. ¿Ok? Entonces, se ha estado ofreciendo a las personas algo que los haga sentir bien. Se les está ofreciendo a las personas algo que apele a las áreas de su vida de las cuales el diablo utiliza, dice la Escritura, la concupiscencia de la carne, las concupiscencias de los ojos y la vanagloria de esta vida. Hoy eso es lo que está sucediendo. Las iglesias de pare de sufrir, eso es lo que venden. Venden un evangelio. Para de sufrir, ven para acá, trae tu dinero con unos 1,000 pesitos, unos 500 pesitos, todos esos males que están fuera de ti se irán, ¿no? En la semana escuché una noticia acerca del líder de la luz del mundo. ¿Alguien ha escuchado esa noticia? ¿Qué fue lo que sucedió? Este tipo
perverso de la luz del mundo, es un pederasta y violador, y entonces durante mucho tiempo estuvo abusando de niños y de mujeres. Y por ahí se atrevieron a denunciarlo y lo metieron a la cárcel, 3 años de juicio, y ahora la sentencia fue solamente 20 años cuando merecía 200 años, es decir, cadena perpetua. Hubo una corruptela ahí de parte de él para que le rebajaran su sentencia a 16 años. Entonces la gente estaba bien ofendida, bien indignada y con mucha razón. Pero esta luz del mundo es una iglesia que comenzó en México, en Guadalajara, no hace muchos años. No es como que la iglesia cristiana que tiene muchísimos, la iglesia bautista, por ejemplo, la pentecostal que tiene muchos años, no, o sea, cientos de años. Esta no tiene muchos años. Comenzaron en Guadalajara y hoy tienen una iglesia, una membresía, se calcula como en 5 millones de personas. ¿Cómo llegó esa iglesia a tener tanta gente? Cuando nosotros lo vemos a la luz de la Escritura, ¿cuántos miembros de la iglesia de Jesucristo hizo Jesucristo cuando estuvo en la tierra, hermanos? 12. Hay una escritura en Juan capítulo 6 en donde dice la Biblia que el Señor está predicando y está compartiendo, y entonces de repente le da de comer a 5,000 personas, y entonces luego él se va a otro lugar. Viene la escena donde él camina por el agua, y al otro día la gente lo está buscando y lo encuentran del otro lado del mar y llegan y le dicen: señores, ¿dónde estabas? Estábamos buscando, queremos seguir escuchando la palabra. Y el Señor le dice: no, ustedes lo que quieren es comer. Ustedes me buscan porque comieron y se saciaron, pero no porque quieran comer mi carne ni beber mi sangre. ¿Se acuerdan? Entonces dice que muchos de estos se ofendieron y se volvieron. Y el Señor voltea a ver a los discípulos, a sus 12, y dice: y ustedes si se quieren largar, váyanse ahorita también. Y Pedro dice: no, Señor, no, ¿a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? El evangelio incomoda a las personas. ¿Cuántos dicen amén? Pero hoy no se está presentando ese evangelio allá afuera. Es un evangelio que gusta a las personas porque hay que traer membresía. Y no se está presentando el evangelio de Jesucristo. La iglesia ya no está cumpliendo con la gran comisión. O en el mejor de los casos, algunas pretenden hacerlo sin un resultado esperado, que es la salvación de las almas, enseñándoles las cosas que Jesús les enseñó a sus discípulos. Ayer, hablando con el pastor, comentábamos una noticia de un pastor que se llama Rick Warren. Rick Warren es un pastor y es autor de un libro, varios libros, pero el más famoso que todo el mundo conocemos es Una vida con propósito. Y este hombre es pastor de una iglesia, acaba de retirarse por un problema de salud médico complicado, y resulta que él tiene una iglesia con 30,000 miembros, 30,000 miembros, ¿no? Aquí, ¿cuántos somos, Asa? Hoy en la mañana construimos. $130 hoy en la mañana sin niños, gloria a Dios. De hecho, ya se volvió a poner gente allá arriba, amén. 130, bueno, este hombre tiene una iglesia de 30,000, ¿ok? Y resulta que como está renunciando al ministerio a causa de sus problemas de salud, bueno, si un pastor no está aquí, tiene que venir otro, si no, a tomar y a seguir, a continuar la obra. Bueno, de 30,000, ¿qué se esperaría? ¿Cómo? Que hubiera discípulos que fueran capaces de subirse y decir: nosotros tomamos esa estafeta. Hermanos, de 30,000 no hubo uno solo, tuvo que venir un pastor de otro movimiento a tomar su iglesia. Es frustrante, si no es cierto. Porque de lo que se trata no es nada más hablar que Dios nos ama y que Dios quiere cambiar nuestras vidas. De lo que se trata es de que arrepiéntanse y crean en el evangelio, ¿verdad? Es de presentar un evangelio en donde las personas nos tenemos que reconocer pecadores y entonces ir cumpliendo la comisión del Señor Jesucristo. Y hoy no está pasando eso. Vayan y hagan discípulos, bautícenlos, enséñenles que guarden las cosas que yo les he enseñado. Ya no. ¿Y por qué? Mucho de esto tiene que ver, y aún en nuestras propias vidas, eso es lo peligroso. Y mucho de esto tiene que ver porque no se ha permitido al Espíritu Santo gobernar sobre las personas, sobre las iglesias.
El Espíritu Santo quiere hablar, el Espíritu Santo quiere guiar, el Espíritu Santo quiere motivar, quiere convencer de pecado, pero eso no nos va a ayudar a que la gente se sienta bien. Al contrario, se nos van a ir cuando les digamos que son pecadores. Entonces no se le permite al Espíritu Santo guiar, y entonces lo que se está construyendo es una fe endeble, dice la Escritura, construida con madera, con heno y con hojarasca. Y nosotros no estamos exentos de eso. ¿Cuántos aquí son la iglesia de Cristo? Levanten su mano. ¿Ok? Eso es una decisión. El estar sentados aquí no nos hace la iglesia de Cristo. Lo que nos hace la iglesia de Cristo es que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor, nuestro Salvador. Le hemos entregado nuestras vidas, nos hemos arrepentido y ahora queremos caminar en sus caminos. ¿De acuerdo? Así que si nosotros somos la iglesia de Cristo, también nosotros de manera personal, particular, tenemos la responsabilidad de ejecutar esta comisión. De que con nuestras vidas, hoy en la mañana se hablaba de a cuántos les compartimos, a cuánta gente nosotros le estamos sirviendo, a cuántos le estamos presentando el evangelio del Señor. Y que tiene que ver con cuánto aceite hay en nuestras vidas, ¿sí o no? Qué tan prudentes estamos siendo tú y yo. Y hoy es necesario que tú y yo entendamos la importancia de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es algo esencial, hermano, para el crecimiento de la fe de un cristiano y para el crecimiento de la iglesia, que el Señor esté llenando a sus miembros con su Espíritu Santo. Dice la Escritura que Él le va a dar su Espíritu a todo aquel que se lo pida. ¿Sí o no es cierto? Entonces tenemos que entender esta grande importancia. Dice la Escritura, se levanta Pedro. Ahí la Escritura que leíamos de Hechos 2, se levantó Pedro con los 11 y empezó a predicar un mensaje. Previo a esto, en el capítulo 1, dice la Escritura que estaban ahí en el aposento alto y estaban los 11 con otros tantos que sumaban 120, dice, orando, esperando por la promesa que Jesucristo les había dicho, aguántense en Jerusalén y yo voy a enviar ahí a mi Espíritu Santo, si no es cierto. Y entonces empieza, ellos están ahí esperando, aguardando en unanimidad, buscando la mente de Dios, buscando los planes y propósitos de Dios para su vida. Y entonces viene el Espíritu Santo sobre ellos y hay una exposición tangible, física, externa, en la que dice que se asientan sobre ellos lenguas como de fuego y empezaron a hablar estas nuevas lenguas, otras lenguas, y había gente de todos lados porque Jerusalén era una sede espiritual, una sede de adoración cosmopolita, era como, eso es solo una analogía, no se ofendan, es como la villa aquí, ¿no? Que vienen de todos lados del país, así Jerusalén era eso. Judíos de todos lados iban para allá y algunos ni judíos eran, pero querían adorar como el etíope. Y entonces viene el Espíritu y los llena y empiezan a hablar y dicen las otras personas, ¿cómo es que oímos a estos hablar en nuestras propias idiomas, en nuestros propios lenguajes, las maravillas de Dios? Y se decían, estos andan bien cuetes, andan bien borrachos. Y entonces dice escrito que Pedro, y eso es interesante, se levanta y empieza a decir, varones hermanos, dice, esto que ustedes ven, no es que ellos estén borrachos, son apenas las 9 de la mañana. Como que han estado pisteando, ¿verdad? Pues no están borrachos, sino que están viendo el cumplimiento de la promesa del profeta Joel en el capítulo 2:28, ahí está esa promesa. Y entonces se ve cómo empieza el Espíritu Santo a capacitar a las personas. Pedro, ¿cuándo fue este evento, hermanos? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo fue? ¿En qué fiesta? Pentecostés, es decir, 50 días después de la Pascua. ¿Cuándo crucificaron a Jesús? En la Pascua, ¿no? Es decir, Pedro había negado a Jesucristo tan solamente un mes y medio antes de esa escritura. ¿Se dan cuenta? Había dicho, yo no conozco a este, no quiero saber nada de este, no me confundan. Y un mes y medio después
este mismo Pedro se levanta en medio de las mismas personas a los cuales él negó, a decir, no, es el cumplimiento del Espíritu Santo derramándose. ¿Qué lo motivó a Pedro a moverse de esa manera? ¿Qué fue lo que cambió en la vida de este hombre para que un mes antes negara a su Señor y ahora se levantara con valentía y de nuevo y empezara a predicar la palabra? Y después de esto, sigan leyendo ahí, se los dejamos de tarea, 3,000 personas se añadieron a la iglesia por la palabra de un hombre que un mes y medio atrás había negado a su Señor. ¿En qué momento pasó? La llenura del Espíritu Santo, hermano. La llenura del Espíritu Santo es la diferencia en la vida del cristiano. Es la diferencia. No podemos nosotros decir que somos cristianos, pero no tener al Espíritu Santo en nuestras vidas, guiándonos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 8. Mira qué dice aquí. ¿Vamos bien? Versos 1 y 2. Hechos 8, 1 y 2 dice, y Saulo consentía en su muerte. ¿De quién está hablando? De Esteban. ¿Ok? Y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Capítulo 11, versos 19 al 21. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos, ahorita en el 8 habíamos visto que habían sido esparcidos, ¿verdad? Entonces dice, esos mismos que fueron esparcidos por toda Judea y Samaria, y después se ve que a otros lugares, dice, estos que fueron esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, ¿ok? Quédense eso grabado en su mente, con motivo de Esteban. Pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, es decir, a los no judíos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. No lo leímos por cuestiones de tiempo, pero ¿qué sucedió después de que los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo? Dice, empezaron a predicar el evangelio en Jerusalén, empezaron a formar la iglesia, empezaron ellos a trabajar a favor del reino con este poder, con este respaldo de ellos, y se empezaron a formar y a crecer los grupos de casa, las iglesias, los ministerios satélite y demás, ¿ok? Y dice la escritura que había un joven que se llamaba Esteban, que estaba dentro de la iglesia, entre otros, y dice que este era un hombre lleno del Espíritu Santo y sabiduría, y entonces este joven estaba trabajando ahí y lo escogen para hacer tareas cotidianas como era darle de comer a las viudas en su momento, y después vemos toda su historia, está en los capítulos 6, 7 y parte del 8, ¿de acuerdo? Para que, si quieren leerlo también, ahí está. Y entonces este joven dice, un día se levantó y dijo, bueno, yo creo que hoy puedo ir a hacer un evangelismo, y el cuate salió a la calle y empezó a predicar, dice, en el poder del Espíritu. Empezó a predicar lleno del Espíritu Santo y empezó a hablar la palabra y les empezó a decir a las personas desde el Antiguo Testamento hasta Jesucristo. Se echó toda la historia del pueblo de Israel. Entonces era un tipo que estaba relacionado con la escritura, ¿verdad? ¿Se acuerdan la mañana que nos comentaron acerca de la escritura? ¿Qué tanto estamos nosotros embebidos en ella? ¿Verdad? Entonces Esteban empieza a predicar la palabra y dice que fue la convicción de las personas de pecado en sus vidas, pero no para arrepentimiento, sino para enojo, que se tapaban los oídos. Hemos visto eso en evangelismos, gente tapándose los oídos, no quieren escuchar la verdad, crujiendo los dientes, y dice que arremeten contra Esteban.
y que lo agarran y lo linchan y lo empiezan a apedrear, y que en medio de la apedreada este joven alza los ojos al cielo y ve a Jesucristo ahí sentado a la diestra del Padre y diciendo: todavía a estos no les tomes en cuenta este pecado. Oye, si alguien te está dando una paliza, le dices: Señor, no, perdónalos. No es cierto. No somos así. Tantito se nos meten en la calle y ya le queremos aventar el coche también nosotros, no es cierto. Entonces, después de esto lo matan, pero su predicación generó tal conmoción en la ciudad, tanta división política y religiosa en la ciudad, que entonces empezó una persecución contra los cristianos ahí, a causa de un solo hombre. ¿Quién era Esteban, hermanos? Cuando lees su historia, no hay mucha historia que contar. No da mayor referencia que lo que está en el capítulo 6 y 7. No dice de dónde era, no dice quién era su familia, no dice quién lo instruyó, no dice quién lo discipuló. No era un líder, no tenía un puesto alto en la jerarquía de la iglesia o de la sociedad. Lo único que nosotros vemos de la vida de este joven era que era un joven discípulo. Era un discípulo del Señor, pero lleno del Espíritu Santo de Dios. Era un joven que era un canal por medio del cual Dios estaba haciendo su obra y extendía su reino. Y a causa de ese joven, estas personas fueron esparcidos. Y dice que a donde iban huyendo por sus vidas, aprovechaban para predicar la palabra de Dios. A donde se movían, ellos decían: Jesucristo vive, Jesucristo es rey, Jesucristo es el camino, Él es la verdad, es la vida. Y muchos se convertían a la fe y seguían huyendo y seguían predicando a causa de Esteban, de un joven lleno del Espíritu Santo y de sabiduría y de buen testimonio. Y quiero decirte una cosa, y esto es real y pareciera exagerado, pero no lo es. Tú y yo hoy somos producto de esa obra que ese joven hizo. Porque dice que fueron esparcidos a causa de Esteban. Dios usó su vida y su muerte con el respaldo del Espíritu Santo para que el evangelio empezara a llegar a otros lugares hasta nuestros días. Así que gracias a que Esteban fue una persona que le entregó su vida, que fue un cristiano no nominal, como se decía en la mañana, pero un cristiano que le entregó su vida completa a Dios, entonces hoy tú y yo estamos recibiendo este evangelio. Hoy tenemos la oportunidad de ser salvos porque el evangelio llegó hasta acá, empezando por esta persecución. Gloria a Dios. Y aún faltan. ¿Cuántos dicen amén? Aún faltan ya hasta nuestros días. El impacto de este joven hoy se sigue resintiendo. Nosotros, hermano, no vamos a alcanzar los resultados que Dios quiere para nuestras vidas si no estamos siendo llenos y rellenos y siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y eso es un hecho. No hay forma de hacer la obra sin Dios. No hay forma de hacer la obra de Dios sin Dios. Sin Dios haciendo y guiando en nosotros. Esto está bien padre porque cuando tú lees la escritura, dice que Dios enviaba al pueblo de Israel a pelear, ¿verdad? Vayan y conquisten para allá. Vayan y hagan esto. Vayan y echen fuera a estas naciones de acá. Y vayan, dice, porque yo voy a estar con ustedes y yo ya les he dado la victoria. ¿En qué lugar tú puedes ir a hacer un trabajo en donde el patrón lo hace por ti y además te paga? ¿En dónde? Dios es así. Dios nos manda a hacer algo que Él ya hizo y que solo nos dice: ahora tú nada más aprieta el botón y van a ver mi gloria. ¿Me estoy explicando? Ahora vayan y hagan esto porque es mi Espíritu Santo el que va a estar haciendo la obra. Porque no es de ustedes la obra, dice el Señor, sino de Él. ¿Me están oyendo? Y Él le ha placido usarnos a nosotros, vasos de barro, imperfectos,
falladores, limitados, para que su gloria sea de Él y de nadie más, porque Él no la va a compartir con nadie. Y para eso necesitamos al Espíritu Santo de Dios gobernando y guiando nuestras vidas. ¿Cuántos están aquí todavía? Juan 14, 12, 17. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ojo, él va al Padre, y ahorita va a decir qué va a suceder después. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre, sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él les va a dar otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Muchas iglesias no lo ven y no lo conocen. ¿Cierto, hermana? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ven ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? ¿Por qué le conocemos? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Dice, yo ya me voy. El que cree en mí, lo que yo hago, él va a poder hacerlo también, porque yo voy al Padre, y al ir al Padre, entonces yo le voy a rogar a él que les envíe un consolador, uno que esté con ustedes, pero en ustedes. No es como que te acompaña aquí. ¿Quién quiere ir conmigo? Yo, acompáñame, vente, vamos. No, viene y entra en nosotros, y ahora él es el que gobierna desde adentro. Y por eso es que lo conocemos. La única forma de conocer a Dios es permitiéndole entrar, hermano. Dejándole la oportunidad de entrar, dejando que Él tome el control. Es una decisión personal. Dios no posee a nadie. Estoy poseído por Dios. Dios no posee a nadie, porque la posesión es quitar la voluntad de la persona que no quiere cederla, pero la quita. El diablo sí posesiona a gente. Entra y su voluntad ya no es más, no tienen forma de zafarse. Dios no posesiona a nadie. Dios toma el control de aquel que se lo cede voluntariamente. La salvación tiene que ver con la cesión de la voluntad del hombre a la voluntad de Dios. ¿Me oye? Así que necesitamos nosotros entonces entender esta gran importancia. Eso fue lo que sucedió con Esteban. Eso fue lo que sucedió con este joven. Eso fue lo que sucedió con Pedro. Eso fue lo que sucedió con Felipe. Eso fue lo que sucedió con Pablo. Llegó Ananías, un donadie, hermano Saulo, Jesucristo, el Dios que se te presentó en el desierto, me ha enviado para que tú seas lleno del Espíritu Santo y conozcas a Jesucristo y puedas escuchar su voz. ¿Se acuerdan de esa historia? Eso fue lo que sucedió con estos hombres. Tú y yo en este día, ¿cómo podemos ir a la mies si no somos llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos vivir como cristianos, honrando con nuestras vidas a Dios, siendo un testimonio vivo de la grandeza de Dios, si el Espíritu Santo de Dios no vive en nosotros, si no nos hemos despojado de nosotros mismos para que Él nos gobierne? ¿Cuántos de aquí todavía hay mucho de ustedes mismos en su vida? ¿Cómo no? Hay mucho de nosotros todavía. Y cuando digo de nosotros, hablo de una naturaleza pecadora, de una naturaleza caída, corrompida. Y necesitamos ir muriendo a eso que nosotros somos para que sea Dios el que esté trabajando en nosotros y a través de nosotros. ¿Cómo vamos a poder ser guiados y llenos por el Espíritu Santo y respaldados si nosotros todavía no quitamos esta soberbia de nuestras vidas, en donde pensamos que ahí la llevo? No estoy tan mal como el hermano de aquí al lado, velo, pobrecito. ¿Me explico? Necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Necesitamos esa vasija de aceite
en nuestras vidas constantemente, como la viuda. ¿En qué momento escaseó el aceite de la viuda? ¿Se acuerdan? Dice la escritura que llegó el profeta con la viuda, ahí en Reyes, creo que segunda Reyes 17 me parece. Y le dijo, consíguete muchas vasijas, ve con tus vecinos, consigue recipientes y vas, y cuando consigas mucho, te encierras en tu casa y empiezas a vaciar el poco aceite que tienes en las vasijas. Y dice la escritura que vaciaba una y luego vaciaba otra y otra y llenaba y llenaba y llenaba y llenaba hasta que las vasijas se acabaron y en ese momento cesó el aceite. El aceite puede cesar, hermano. ¿Cuántas vasijas hay en nuestras vidas? ¿Cuántos, decía él pasó en la mañana, hemos sido prudentes para tener nuestro reservorio de aceite ahí todo el tiempo, vivo? ¿Me explico? Oh, tengo muchas vasijas. Hay tiempo para que se las tomen todas, para que se vayan gastando y me va a sobrar todavía. No, hermano. Eso fue lo que pensó Sansón. Dijo, yo tengo el respaldo de Dios, tengo este cabello que simboliza el pacto del nazareato de Dios. Entonces Dios siempre va a estar conmigo. No hay problema. Yo puedo vivir como yo quiera. Al fin que dicen aquellos, salvo una vez, salvo para siempre. No hay problema. Puedo hacer lo que yo quiera. Y Sansón vivió así y se le fueron acabando sus vasijas, hermano, hasta que se dejó sin cabello. Y quiso hacer la obra de Dios otra vez y se encontró totalmente desprotegido del poder de Dios en su vida. Y terminó como una bestia de carga y como una burla y un juguete, como un bufón para el enemigo. ¿Se acuerda? El día de hoy tenemos que hacer un gran análisis de lo que ha significado para cada uno de nosotros la oportunidad de haber sido llenos con el Espíritu Santo o la oportunidad de ser para aquellos que no lo han recibido aún. Es una tremenda oportunidad. La iglesia de los primeros tiempos había sido testigo y había sido un testigo participativo del cumplimiento de la promesa de la Gran Comisión. La Gran Comisión tiene una promesa. ¿Cuál es? Así es. Mateo 28:20 dice, y yo, dice el Señor, voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Y esa es la promesa de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, no 2 días, no 3 días. Porque, a ver, muchos lloramos porque martes planación, miércoles servicio, jueves actividades, viernes oración, sábado grupo de casa, domingo en la mañana, domingo en la tarde. Ay, pura iglesia. ¿Cuándo va a estar el Señor con nosotros? ¿Cuántos días le debemos de pertenecer a Él? En los libros de los Hechos dice que todos los días, ¿por dónde y por dónde hacían? Por las casas, por las calles, por todos lados, todos los días se reunían para compartir la palabra de Dios. Todos, hermano. ¿Me oye? Hijo, debemos de orar por la iglesia. Debemos de interceder por la iglesia universal, por las iglesias a nuestro alrededor. A veces nos enfrascamos, yo creo que no está bien, nos enfrascamos en lo que solamente nosotros hacemos aquí, el camino, solamente aquí. Los de la esquina, pues quién sabe qué es su rollo, pero ¿cuántos de nosotros hemos intercedido por los de la esquina que se dicen cristianos y ve tú a saber si lo son o tienen al Espíritu Santo en su vida? Hay varias y ves ahí los letreros de sus horarios de reuniones y unas dicen domingo a las 11 y no ves más días en los que se reúnan. Pero si Dios, el Señor Jesús dice que todos los días va a estar, dice que Él
por medio del Espíritu Santo son las arras de su presencia eterna. Es por medio del Espíritu Santo que sabemos que Él va a estar con nosotros todos los días. Así que todos los días tenemos que vivir para Dios, guiados por el Espíritu Santo y buscar esta llenura en el corazón, que una experiencia y una convicción sea lo que todo el tiempo nos esté moviendo a ti y a mí, para que todos los aspectos de nuestras vidas puedan ser modificados, ir siendo cambiados. Pero hoy, ¿cuáles son nuestras convicciones? Qué lamentable que de 30,000 ni uno no pudo agarrar la estafeta y ese reto, ¿no? Es bien lamentable, hermano. ¿Qué tanto deseo el Espíritu Santo en mi vida? ¿Qué tanto? Porque ojo, lo caído, hermano. O sea, oh, sí, lléname, pero cuando el Señor me llene, va a haber una responsabilidad mayor para mí. Porque ahora ya tengo el poder que proviene de Dios para entonces hacer la obra. Porque hoy yo puedo decir, no, pues yo no soy lleno, entonces no tengo la capacidad, porque la obra es de Dios y sin el Espíritu de Dios yo no la puedo hacer, hermano. Por eso es que tengo 15 años ahí sentado. Porque no es que no quiera, no, es porque no está el Espíritu Santo en mí y Dios sabe por qué no me lo ha dado. Yo lo quiero, pero Él sabe, no es cierto. Porque a veces sabemos que va a haber una responsabilidad y vamos a dar cuenta de ella. ¿Sí o no es cierto? Dice la Escritura, nos enseña que al que más se le ha dado, más se le va a demandar, más se le va a pedir cuenta, ¿no? ¿Dónde estamos hoy parados respecto de esta promesa? Y en aquellos días, Joel 2:28, en aquellos días, ¿qué dice? Derramaré de mi espíritu. ¿Sobre quién? Sobre toda carne. Es decir, ¿hay limitación? ¿Hay discriminación? No. Dice que sobre todos. Pero debe de mediar el arrepentimiento. El Espíritu Santo es para todos. Tú sabías, ahorita que está muy de moda esas palabras de inclusión, diversidad, tolerancia. ¿Sabes quién ha sido el más diverso, el más tolerante, el más inclusivo en toda la tierra? Jesucristo. Porque dice ahí que todo aquel que le cree y le recibe, entonces le da la potestad. Jesucristo es inclusivo, Él mete a todos ahí, Él va a derramar su espíritu sobre toda carne. La condición es arrepentimiento. Y necesitamos al Espíritu Santo para que todos los días de nuestra vida nosotros podamos caminar en sus propósitos, en sus caminos. Para que todos los días podamos ser fortalecidos y que cuando nosotros nos enfrentemos a las vicisitudes de la vida, sea por medio de Él que podamos pasarlas y atravesarlas. El viernes que estuvimos intercediendo, atando y desatando, nos dimos cuenta, por lo menos en mi grupo de 3, nos dimos cuenta que hay situaciones en nuestras vidas que tienen que seguir siendo atadas y rechazadas por el poder del Espíritu Santo de Dios para que podamos avanzar. Doble ánimo, angustia, incredulidad, y todos los días nos enfrentamos a eso. Y son más poderosos que nosotros, pero no que Dios. ¿Me siguió hasta acá? Vamos a ponernos de pie. Quisimos ser un poco